La mujer apache durmió en mi granero. Al amanecer estaba en mi cama. Antes de adentrarnos en esta historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos acompañas. El viento cambió al caer la tarde, justo cuando la última luz del día se apagaba sobre las llanuras y la escarcha descendía desde las colinas lejanas. Ellie Rawlins ya había cargado el último montón de leña en la cabaña y avivado el fuego para pasar la noche. El humo de la chimenea se extendía aplastado contra el viento y se deslizaba de lado. Eso significaba mal tiempo rápido y traicionero imposible de ignorar. Ellie no soportaba las sorpresas no después de todo lo vivido. Se quedó junto a la ventana, brazos cruzados mirando más allá de su propio reflejo, cansado hacia el patio oscuro. El granero estaba a unos 40 metros, agazapado, bajo el peso de la nieve derretida y las reparaciones pendientes de la temporada de tormentas. Su padre, Thomas Rawlins, había levantado aquel granero con nada más que troncos en bruto y un par de mulas en el año 59. Ellie había pasado la vida entera remendándolo desde entonces. Se suponía que debía estar descansando. Había sido un día largo cavando postes de cerca y partiendo troncos helados, pero el silencio de afuera lo inquietaba. La temperatura caía con más fuerza de lo normal y había humedad en el aire. Lo sintió en sus articulaciones y en el dolor sordo bajo la vieja cicatriz de bala en sus costillas. El viento traía problemas. Se colocó su abrigo de lana endurecido en el cuello por años de sudor y tormenta, calzó las botas sin calcetines, tomó el farol que colgaba del clavo cerca de la puerta y lo encendió con el fuego de la chimenea. El aire intentó apagar la llama en cuanto salió, pero él se encorvó sobre el vidrio y siguió caminando. La nieve aún no caía, pero venía en camino primero lluvia, luego granizo y después algo más cruel antes del amanecer. El suelo estaba medio helado, resbaladizo, con manchas de barro, donde el sol no había secado. Cada paso de Ellie resonaba pesado. El viento atravesaba su abrigo como cuchillas. No se apresuró. Correr en la oscuridad era buscar errores, así que avanzó firme observando el patio entornando los ojos al acercarse al granero. Dentro la oscuridad era más suave. El calor, el olor a heno y sudor de caballo lo anclaron a lo conocido. Los animales se inquietaron cuando entró sus orejas girando hacia la luz. Colgó el farol en un clavo y recorrió lentamente revisando puertas costales de grano y cubos de agua. Todo parecía en orden, hasta que notó apenas en el rabillo del ojo un cambio en la forma del montón de heno contra la pared del fondo. No era obvio, pero algo no cuadraba. Se acercó despacio en silencio sin intención de asustar a nadie. Los caballos estaban tranquilos, así que fuera lo que fuese, no los había alterado. Al doblar la esquina del establo y alzar más el farol, la vio. Al principio no lo asimiló. Tan quieta estaba que parecía parte del heno, salvo por el color de su piel y la manera en que sus dedos aferraban una manta sucia, como si fuese su último salvavidas. No dormía. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en él, sin moverse, respirando fuerte por la nariz. Su cabello negro y enmarañado caía sobre un hombro. Su vestido, o lo que quedaba de él, estaba empapado, desgarrado en el cuello y el hombro roto en el muslo. Se acurrucaba con las rodillas contra el pecho. Sus pies desnudos, enrojecidos por el frío y cubiertos de lodo, mostraban arañazos y sangre. En un hombro florecían moretones y en el labio llevaba una grieta abierta. Había corrido entre espinas rocas, tal vez algo peor. Nahara Skyhawk lo supo de inmediato por su porte, por sus rasgos. Joven, tal vez poco más de 20 años, aunque la suciedad y el cansancio la hacían parecer mayor. Él no habló.
Ella tampoco. Ellie retrocedió despacio, las manos visibles, sin movimientos bruscos. Su mente buscaba opciones. Podía ser una fugitiva de un rancho o de algo más oscuro. Conocía bien la falsa justicia de esas tierras para saber que no había llegado allí sin motivo. Pero había algo seguro. Estaba aterrada. Ningún bandido se metería desarmado, descalzo y sangrando a un granero ajeno. «No vengo a hacerte daño», dijo Ellie, la voz baja y serena. «Aquí estás a salvo, al menos esta noche». Ella no contestó. No parpadeó, solo lo miró. Ellie se arrodilló junto a una caja manteniendo distancia y sacó del bolsillo un trozo de cecina y medio pan de maíz que había guardado para comer en la cerca. Lo colocó sobre un trapo, lo destapó y se apartó. No llevaba mucha agua encima, así que dejó el farol encendido donde ella pudiera verlo y salió de nuevo a la tormenta. Caminó hasta la cabaña, llenó una cantimplora de hojalata con agua de la olla del fuego y volvió. Ella no se había movido. Dejó el agua junto a la comida y se retiró hacia los establos. Se sentó en una bala de heno en silencio. Pasaron minutos sin palabras, solo el viento afuera, el crujir del heno y la respiración lenta de los caballos. Al final, ella se movió. Tomó primero el pan, luego la carne. Comió despacio, con cautela, como si temiera que le arrebataran el alimento. Al alcanzar el agua le tembló la mano. Bebió apenas un poco, lo justo para humedecerse la boca. Sus ojos no se apartaron de él. Cuando terminó, se envolvió más en la manta y le dio la espalda. Ese fue, pensó Ellie, el gesto más cercano a la confianza que recibiría esa noche. No preguntó su nombre. No la presionó. Se levantó en silencio, tomó el farol y cerró la puerta del granero, echando el cerrojo solo por fuera. No quedó cerrado con tranca, y no sabía bien por qué. De regreso en la cabaña, Ellie Rawlins se quitó el abrigo, avivó el fuego y se sentó a la mesa rodeado de sombras. Se sirvió una taza de café frío y la observó un buen rato antes de llevarla a los labios. Hacía casi 6 años que trabajaba el rancho en soledad, desde que su hermano menor, Samuel Rawlins, murió al caer de un caballo y luego su padre, Thomas Rawlins, lo siguió por un mal invierno y un corazón enfermo. Sin esposa, sin hijos, sin familia cercana. Apenas pisaba el pueblo cuando le faltaban provisiones. Los vecinos lo llamaban huraño. A él no le molestaba, no se escondía de nadie, solo estaba cansado. Había visto la guerra, cabalgado con una compañía de voluntarios a inicios de los 70. Presenció cosas en la frontera que jamás contó. Regresó a la tierra donde había nacido, intentando dar sentido a un mundo que ya no lo tenía. La guerra terminó, pero el campo seguía necesitando manos. Y ahora en su granero había una mujer medio helada, medio rota. Esa noche casi no durmió. Cada ráfaga de viento lo hacía mirar la ventana. Cada crujido del fuego lo enderezaba en la silla. Su rifle permanecía junto a la puerta, no por ella, sino por quien pudiera venir siguiéndola. Al amanecer, cuando la tormenta cedió y la luz empezó a extenderse sobre la pradera, Ellie se vistió en silencio y fue al granero. Ella seguía allí. Algo había cambiado, había comido todo, bebido el agua. Incluso había barrido una parte del suelo, amontonando el heno en un rincón más ordenado. Sin embargo, cojeaba la pierna, seguía sangrando, y los moretones en su hombro lucían más oscuros bajo la claridad. Ellie avanzó despacio, paso firme. La vio girar cautelosa, pero sin miedo abierto. Señaló su pierna con un gesto. «Necesita limpieza». Ella no respondió. Él fue al rincón donde guardaba la palangana, la llenó del barril, rasgó un trozo de una vieja camiseta y sacó una lata de ungüento que solía usar con los caballos cuando se enredaban en el alambre. Después esperó, dejándole espacio.
Al cabo de un momento, la joven se sentó en la baranda del establo y extendió la pierna. Su cuerpo seguía tenso, su rostro impenetrable, pero lo dejó acercarse. Eli trabajó en silencio retirando barro y sangre seca. Solo una vez se estremeció de dolor. El corte no era profundo, pero estaba sucio y habría terminado infectado si pasaba un día más sin cuidado. Él lo vendó firme y se apartó. Por un instante, ella levantó la mirada. Sus ojos chocaron con los suyos y luego bajaron. Eli no insistió. Solo dijo con voz tranquila: «Traeré comida más tarde». Se dio vuelta y la dejó barriendo. Esa noche dejó la puerta de la cabaña sin llave por si acaso, pero ella no entró, todavía no. La segunda mañana llegó con un cielo duro y escarcha en las ventanas. La tormenta había pasado y el aire guardaba ese silencio que hace viajar más lejos a los sonidos, como si uno siempre fuera observado. Eli se paró frente a la estufa friendo tocino en una sartén de hierro. Mandíbula apretada, mirada distante. No tenía hambre, apenas había dormido, pero cocinar lo mantenía cuerdo. Envolvió la mitad de la comida en un trapo limpio, llenó una taza de hojalata con agua y salió. El barro cedía un poco bajo sus botas. La luz de la mañana se extendía gris sobre la llanura. Unos cuervos picoteaban despojos cerca de la cerca. Nada fuera de lo común. Llegó al granero con su paso medido de siempre. Sereno, sin mostrar que el estómago le hacía nudos. Ella seguía allí. Los caballos, ya habituados a su olor, estaban tranquilos. Había pasado la noche sin ruido, o tal vez él estaba demasiado cansado para oírla. Dentro la encontró de pie, no escondida. Se había echado encima una manta de caballo y miraba a una yegua mordisquear perezosa la paja a sus pies. Eli se detuvo en la entrada, la comida en la mano. «¿Comiste?», preguntó. Ella giró apenas la cabeza sin hablar. Él dejó la comida y el agua sobre la misma bala de heno del día anterior sin añadir palabra. No la apuró. Si quería comer, lo haría. Tenía instinto de supervivencia, eso era evidente. Notó que había juntado más heno durante la noche. Las herramientas que guardaba en el fondo, la horquilla, la pala, la vieja canasta oxidada, estaban ordenadas. No por azar. Había trabajado. Señaló su pierna. «Abriste de nuevo la herida». Ella guardó silencio. Pero al dar un paso, la cojera fue clara. Eli no comentó nada. Trajo la palangana, añadió agua tibia del cubo junto a la puerta y se arrodilló otra vez. Ella se acercó despacio, con cautela, pero sin titubeo. Al sentarse, él desató el vendaje. Su piel se estremeció al contacto con el frío, pero no lo apartó. «Se ve más limpio», murmuró Eli Rawlins mientras vendaba con firmeza. «Has pasado por peores». Ella apenas alzó los hombros, sin insolencia, solo un gesto de aceptación. Y sí, él podía notarlo. Aquella mujer había sobrevivido a mucho más. Mientras limpiaba la herida, su mente giraba en torno a preguntas que aún no se atrevía a decir en voz alta. ¿De dónde venía? ¿Quién la perseguía? ¿Qué demonios había arriesgado para llegar hasta allí? No tenía pertenencias, ni caballo, ni abrigo, ni botas, ni siquiera una navaja. Eso no era elección. Era una huida desesperada en mitad de la noche, con lo único que quedaba el aliento y el instinto de escapar hacia donde oliera a libertad. Todavía no era momento de preguntar, pero habló con calma. «Si te quedas aquí, traerá problemas». La gente, al ver a una india en tierras de un hombre blanco, no pregunta, da por hecho lo peor. Los ojos de Nahara Skyhawk se alzaron hacia él, sin miedo ni furia, solo atentos. Allí descubrió algo: inteligencia y cautela. Ella lo observaba con detalle. «No busco poseer a nadie», continuó Eli, voz firme. «Si decides marcharte, no te seguiré. Pero si eliges quedarte, hay reglas». Ella lo sostuvo con la mirada.
trabajas, comes, no tocas mi rifle, y no miento por nadie. Si alguien viene preguntando, primero escucho, pero no me juego la vida por algo que no entiendo. Pasó un instante, luego otro. Finalmente, ella asintió con un leve movimiento. No era obediencia, era un pacto silencioso. Y él lo comprendió. Secó la pierna, volvió a vendarla y se puso de pie. Los días siguientes entraron en una rutina callada. Ella no intentó huir, tampoco se escondió. Poco a poco empezó a hacer más, dar de comer a las gallinas, mover costales de grano, barrer el gallinero, acarrear cubetas de agua desde el pozo, a pesar de su cojera. Trabajaba en silencio, con precisión, sin queja. Pero trabajaba. Cada jornada que permanecía allí aumentaba el riesgo. Su rostro, sus pómulos, su cabello, todo gritaba lo que era apache. Su sola presencia era un desafío para los hombres de pueblo que montaban con soga y prejuicio. Pero Eli había tomado su decisión la primera noche, si hubiera sido de los que la echaban de vuelta. A la tormenta jamás habría encendido la lámpara, ni llevado comida, ni limpiado la herida con tanta paciencia. Ella le recordaba una parte de su pasado que rara vez evocaba cuando las órdenes venían de hombres sin nombre y los castigos se repartían con antorchas. Había visto el destino de mujeres como ella cuando eran capturadas. Aún tenía clavada en la memoria la imagen de unos pies descalzos colgando de un poste de telégrafo en El Paso. Entonces era joven insensato y no hizo nada. No cometería de nuevo ese error. Una tarde, poco antes del anochecer, la encontró detrás de la cabaña. No estaba cerca, solo quieta, contemplando el horizonte con los ojos entrecerrados. Eli partía leña y se detuvo al verla. ¿Esperas a alguien?, preguntó, secándose el sudor de la frente. Ella no respondió. Seguía mirando al oeste, donde la tierra se doblaba como olas heladas y el cielo ardía en tonos rosas y púrpura. Eli siguió su mirada, pero no vio jinetes ni humo, nada más que viento entre los álamos resecos. «¿Te persigue alguien?», insistió. Tampoco contestó, pero la tensión en su mandíbula lo delató. Sus manos apretaban los bordes de la manta que aún usaba como escudo. No había rabia en ella, solo un cansancio hondo. «Si no hablas, no podré ayudarte más de lo que hago», dijo Eli. «Te he dado tiempo, espacio, pero si afuera hay alguien peligroso dispuesto a llegar hasta aquí, necesito saberlo». Ella no retrocedió ni se estremeció, y entonces al fin habló. Su voz era tenue, apenas un susurro: «Nadie viene». Eso fue todo. Y él le creyó. Aquella noche, después de cenar, ella volvió a colocarse frente a la cabaña. La misma distancia, la misma incertidumbre en la mirada. Eli no dijo nada. Solo dejó la puerta sin llave. Ella no entró, no todavía, pero ya lo estaba pensando. 2 días después el viento volvió a cambiar. Más frío. El viento bajaba del norte. Eli Rawlins no necesitaba termómetro para saber que la primera nevada seria estaba cerca. Lo sentía en la quietud del amanecer, en el crujido duro de la tierra bajo las botas y en el silencio extraño de los pájaros. Esa mañana se quedó en el porche con el café en la mano, mirando hacia el granero. Ella ya estaba despierta. Había visto su sombra deslizarse entre las rendijas apenas despuntó el día. 3 noches habían pasado desde que apareció y aún no cruzaba la puerta de la casa. Pero cada atardecer se acercaba un poco más, y eso significaba algo aunque no lo dijera. Dentro del granero estaba juntando grano en un balde de hojalata, cojeando levemente, pero con determinación. Trabajaba sin titubear, sin esperar órdenes. Eli la observó un momento antes de acercarse. «¿Sabes tratar con animales?», preguntó. Ella no levantó la vista. Un poco respondió. Su voz sonaba más firme que la primera vez, menos áspera todavía, cautelosa, pero con temple. Eli asintió.
Eso explicaba por qué los caballos no se habían asustado cuando entró aquella noche. Se movía como alguien que conocía el ganado, pasos medidos, manos suaves, gestos tranquilos. Había visto hombres hechos y derechos que no podían entrar en un establo sin espantar a una yegua, y sin embargo, ella vertió el grano en el pesebre y se retiró despacio. La yegua avanzó y empezó a comer. —¿Eres de por aquí? —preguntó él. —No. Y no dijo más. Eli no insistió. Era temprano no solo en el día, también en la confianza que lentamente se iba formando. No pensaba quebrar esa frágil línea con preguntas que ella aún no estaba dispuesta a contestar. Algo estaba cambiando. Ya no era la forastera escondida entre la paja. Se movía como alguien que comenzaba a pertenecer, aunque no de manera oficial ni reconocida por nadie. Atendía lo que hacía falta: arreglar pestillos rotos, llenar cubetas de agua, incluso había visto la leñera perfectamente apilada y la carne salada del barril bien colocada sin que él se lo pidiera. Él nunca le pidió que se quedara, pero tampoco se había ido. Y si era sincero, ya no quería verla marchar. No era compañía ni simple consuelo. Era otra cosa, algo difícil de explicar: supervivencia compartida. Dos personas, hombro con hombro, no por gusto, sino porque la necesidad los había juntado. Y cuanto más aportaba ella, más difícil era imaginar el lugar sin su presencia. Esa tarde, mientras reparaba la cerca del norte, Eli no dejaba de mirar el horizonte. No porque esperara jinetes, no realmente, sino porque sabía bien de lo que eran capaces los hombres cuando el miedo, el ocio o la soberbia los dominaban. El recuerdo de un ranchero Halloran le vino a la mente. Lo habían matado la primavera pasada por dar refugio a una muchacha fugitiva. No era apache, pero para los del pueblo daba lo mismo. La ley no castigó al asesino, pero la comunidad le dio la espalda a su viuda. Nadie comerciaba con ella. Tardó meses en volver a levantar cabeza. Eli sabía lo que arriesgaba. Lo había pensado 1000 veces. Y aún así, cada vez que miraba a Nahara Skyhawk con su cojera silenciosa y su empeño sin queja, volvía a la misma certeza: merecía la misma paz que cualquier otra persona. Al caer la tarde, ella entró con 4 huevos recién sacados del nido, todavía tibios. Se los entregó en silencio y se quedó parada junto a la puerta de la cabaña, sin saber qué hacer. Él miró los huevos, luego a ella. —¿Tienes hambre? Ella vaciló, después asintió. Él corrió el cuerpo a un lado. —Entonces pasa. Fue la primera vez que cruzó el umbral. No se detuvo a mirar, no tocó nada. Fue directo al rincón junto al fogón y se sentó en el banco, quietecita como esperando su turno. Eli cascó los huevos en la sartén, agregó una lonja de tocino y dejó que el fuego trabajara. El olor a grasa y leña llenó la habitación familiar y reconfortante. Colocó frente a ella un plato de hojalata. Nahara tomó el tenedor con cautela y empezó a comer, todavía sin palabras. Pero el silencio ya era distinto. Menos miedo, más como un espacio compartido. Eli Rawlins se sentó frente a ella. —¿Tienes nombre? —preguntó tras una larga pausa, casi en un susurro. Nahara —respondió ella al fin. Él asintió una vez. Eli. Comieron en silencio. Al terminar, ella ayudó a lavar los platos de hojalata sin que nadie se lo pidiera. Luego se quedó cerca de la puerta, indecisa otra vez. —Puedes dormir aquí esta noche —dijo Eli—. Es más cálido que el granero. Ella no contestó, pero tampoco salió. Cuando él tendió una manta extra en el suelo junto a la estufa, ella se acostó sin una palabra. Eli tomó la cama y no discutieron más sobre eso. Aquella noche la observó a la luz del fuego. Ojos cerrados, respiración tranquila. No estaba rota ni indefensa. Solo trataba de sobrevivir. Igual que él.
La nieve llegó callada con viento, sin aviso. Durante la madrugada el aire cambió y al amanecer la pradera estaba cubierta por un manto blanco. Ellie abrió la puerta de la cabaña y se quedó inmóvil un momento. Todo estaba tapado: el techo del granero, el gallinero, la cerca del corral. El mundo enmudecido por el frío, como si el tiempo se hubiera detenido. Volteó hacia la chimenea. Nahara Skyhawk seguía dormida en la manta junto al fuego, un brazo bajo la cabeza, el cabello extendido como una sombra sobre las tablas. No había hecho un solo ruido en toda la noche. Llevaba 5 noches, desde que apareció 3, desde que cruzó el umbral, y esa era la segunda, que dormía dentro. Ellie no le había pedido quedarse solo, había ofrecido calor. Ella lo aceptó sin palabras ni complicaciones. Pero eso lo había cambiado todo. La cabaña ya no se sentía igual. Mientras preparaba café, el aroma la despertó antes que el calor. Se incorporó despacio mirando primero la ventana y luego a él. No habló, pero tampoco se encogió. Apretó la manta contra sus hombros y esperó. Ellie le pasó una taza de hojalata. Ella la sostuvo con ambas manos, como si pesara más de lo que era, y bebió con cuidado. Sus hombros se relajaron apenas lo suficiente para que él lo notara. Ellie puso una sartén con avena sobre el fogón, quebró lo que quedaba de los huevos. La nieve llegó temprano, dijo. Nahara no contestó al principio. Luego suave. ¿Cuánto dura? A veces hasta marzo, respondió Eli. A veces más. Ella asintió, sin sorpresa ni miedo, solo aceptando el hecho de que lo que fuera que había dejado atrás ahora estaba sellado por la distancia y la nieve. Si alguien la perseguía, no llegaría lejos sin caballos ni equipo. Y Ellie estaba seguro de que nadie allá afuera sabía que ella estaba allí. De todas formas, no bajó la guardia. Había movido el rifle de la pared a un clavo junto a la puerta. Cada mañana, antes de revisar el ganado, rodeaba la cabaña una vez, los ojos atentos. Cualquier huella sería fácil de ver en esa nieve. Pero no había ninguna, ni siquiera de ciervos. Solo las huellas descalzas de ella la primera noche. No las borró. No quiso olvidar lo que había atravesado para llegar hasta ahí. Después del desayuno, Nahara ayudó a lavar los trastos. Se movía mejor la pierna, sanaba los moretones, iban desapareciendo. Su forma de caminar había cambiado. Seguía callada, reservada, pero ya no parecía una fugitiva, más bien una huésped, aprendiendo a orientarse. ¿Has usado una sierra alguna vez?, preguntó Ellie. Ella lo miró sorprendida y asintió una vez. Bien, dijo él, entregándole la más pequeña de las sierras de arco que colgaban en la pared. Necesitamos una pila de leña junto al porche, 2 filas de alto. Ella tomó la herramienta sin dudar. No preguntó cuánto ni por qué. Salió y se puso a trabajar. Para el mediodía había 2 hileras ordenadas contra la pared de la cabaña. Sus manos rojas por el frío estaban abiertas en carne viva, donde la empuñadura le había reventado los callos. Pero no se quejó. Ella regresó a la cabaña, dejó la sierra con cuidado y se quedó junto a la estufa hasta que sus dedos dejaron de temblar. Eli Rawlins, mientras reparaba la correa desgarrada de la montura, la observaba de reojo. Había algo en esa mujer que le traía recuerdos que llevaba años sin permitirse. Su madre, Morning Dove, también había sido una mujer silenciosa. Sangre comanche, criada en una misión de Nuevo México antes de casarse con Thomas Rawlins. Nunca habló mucho ni en el pueblo ni en la iglesia, pero tenía el don de leer a la gente mejor de lo que muchos hombres podían leer un mapa. Siempre decía que la quietud era un lenguaje propio, solo había que tener paciencia para entenderlo. Ellie no había pensado en ella desde que murió en la epidemia de cólera del 75. Pero algo en Nahara Skyhawk
le devolvía esa calma. No un silencio de miedo, sino de presencia. Nahara no intentaba desaparecer. Lo que buscaba era afirmarse. No preguntaba por su vida, no husmeaba, pero se fijaba en todo. Doblaba las mantas con más cuidado. Limpiaba las bisagras oxidadas de la estufa, recolocaba las alacenas, sin decir nada, ordenando frascos de frijoles y manzanas secas por tamaño. Movimientos sencillos deliberados, sin ruido ni vanidad. Esa noche, tras la cena, Eli sirvió 2 tazas de café y le tendió una. Luego se sentó frente al fuego, codos sobre las rodillas, y al fin se atrevió a soltar lo que llevaba guardado desde que empezó la nevada. «¿Piensas quedarte hasta que pase el invierno?» Nahara miró primero las llamas, después a él. Sus ojos ya no tenían miedo, sino una firmeza tranquila. «Si puedo, sí». Eli asintió despacio. «Entonces habrá que estirar las provisiones. Y necesito ayuda con el techo antes de que caiga más nieve». «Te ayudaré», respondió ella, sin titubeo alguno. No preguntó si era bienvenida. No discutió. Fue un hecho sencillo, casi natural. Después de eso, hablaron poco. Se quedaron un rato en el resplandor de la lumbre, oyendo el viento azotar los postigos, recordándoles lo lejos que estaban de todo. Antes de dormir, Eli extendió de nuevo la manta junto al fogón. Nahara se quedó de pie un momento, mirándola, luego se acercó al calor. Se quitó el abrigo que usaba durante el día y se acostó otra vez más cerca del fuego, más cerca de él. Eli no se movió, no dijo nada, pero durmió mejor que en años. El frío arreció al final de esa semana. Al amanecer la nieve estaba tan dura que se podía caminar encima. 3 días seguidos con un cielo gris sin señales de deshielo. Eli sabía lo que eso significaba. El invierno se asentaba de verdad. Cada mañana era una rutina de pura necesidad: encender la leña, preparar el café, acarrear agua del pozo, medio helado. El fuego ya no era un lujo, sino una cuestión de sobrevivir. Igual que la comida caliente, la ropa extra, y vigilar la alacena como si fuese un reloj. Contaba y recontaba: frijoles, harina, tocino, salado, manzanas secas, manteca, café. Si lo administraba bien y cazaba algo antes de la próxima tormenta, llegarían a febrero sin tocar las reservas de emergencia. Ahora, por primera vez, tenía ayuda. Nahara se había adaptado al ritmo del rancho sin quejarse. Lo sentía en su manera de moverse. Ya no dudaba en abrir la puerta al amanecer o cruzar el patio hasta el granero. Caminaba como alguien que entendía la tierra, sin querer adueñarse de ella, solo respetándola para no malgastarla. Esa mañana estaba junto al tajo, mangas arremangadas, el sombrero bajo. Su aliento se dibujaba en nubes mientras acomodaba un tronco helado y bajaba el hacha con fuerza certera. Eli la observó desde el porche unos segundos. Luego caminó hacia ella con otro montón de leña en brazos. «Estás partiendo limpio», dijo. «¿Ya lo habías hecho antes?» «Sí», contestó ella, simplemente sin apartar la vista. Él dejó los troncos a un lado y asintió. «No tienes que hacerlo todo de una vez». «Lo sé». Esperó un segundo y agregó: «He visto hombres hacerlo peor». Eso arrancó un leve gesto en la comisura de sus labios. No una sonrisa completa, pero casi. Trabajaron juntos hasta el mediodía. El esfuerzo no dejaba espacio para muchas palabras, y eso a ambos les venía bien. Eli despejaba nieve del techo del granero, mientras Nahara recogía huevos y limpiaba el gallinero. Se cruzaron en el barril de agua, los hombros rozándose al pasar. Ella no se encogió. Él tampoco se apartó. Ya por la tarde Eli bajó la cuerda gruesa que usaba para cargar peso y le tendió un extremo sin necesidad de palabras. Tenían que remendar la cerca del oeste antes de que la próxima nevada la enterrara por completo. La tierra estaba dura,
pero los hoyos de los postes tenían que limpiarse y Eli Rollins no podía con todo solo. Nahara Skyhawk no dudó, amarró bien su extremo, ajustó el nudo y lo siguió. Caminaron uno al lado del otro, las botas crujiendo sobre la costra de nieve. Eli notó que ella no hacía preguntas sobre a dónde iban ni cuánto tardaría el trabajo. Simplemente hacía lo que tocaba. Al llegar a la línea de la cerca, él clavó el primer poste mientras ella lo sostenía firme. No hubo palabras, solo las señas necesarias: subir, bajar, aguantar. Ella no se cansaba rápido, aunque él veía la rigidez en su pierna después de varias horas. Nunca se quejó. Trabajaron 3 horas y luego se sentaron en silencio contra una roca medio cubierta, compartiendo un panecillo y un poco de carne seca. Eli miró el cielo volverse plateado, el sol ya bajando. ¿Sigues pensando en irte?, preguntó de pronto. Nahara parpadeó, bebió un sorbo de la cantimplora y lo miró directo. ¿Quieres que me vaya? No respondió Eli sin titubeos. Ella asintió una sola vez aceptando la respuesta y volvió a masticar. Fue la primera vez que reconocieron lo que estaban haciendo, construir algo juntos, aunque ninguno lo hubiera dicho en voz alta. Esa noche Nahara entró a la cabaña sin esperar invitación. Se quitó el abrigo, lo colgó donde estaba el de él y se sentó a la mesa mientras él cocinaba. Cuando sirvió los platos, ella estiró la mano y le echó sal al suyo, sin pedir permiso. Eli arqueó una ceja. «¿Me has estado observando tan de cerca?» Ella no sonrió, pero en su voz había un matiz seco de calidez. «Te gusta más de lo que admites». Fue la frase más larga que le había escuchado. Después de cenar, ya no se sentaron en extremos opuestos de la sala. Nahara se acomodó junto al fuego tan cerca que sus rodillas se rozaron una vez cuando ella se movió. Eli no se apartó. Sacó su navaja y empezó a tallar un trozo de pino sin pretensiones, solo para ocupar las manos. Ella lo miró un rato, luego recostó la cabeza y cerró los ojos. El fuego chisporroteaba la nieve, siseaba suave contra las contraventanas. Afuera el viento se movía como una fiera rondando las colinas. «Tuve una hermana», dijo Eli en voz baja. Nahara abrió los ojos. No habló, solo esperó. Vivió 2 años. La fiebre se la llevó. Después de eso, mi madre apenas hablaba. Decía que la tierra guardaba esas cosas. Nahara no contestó. No hacía falta. Como si entendiera más de lo que él había dicho. Y él no supo por qué lo compartía, tal vez porque por primera vez no dolía recordarlo. Tal vez porque ella se lo había ganado. Esa noche volvió a extender su manta, pero esta vez lo hizo más cerca de la mesa, más cerca de donde él dormía. No pidió permiso y él no hizo preguntas. Seguía habiendo distancia. Seguía el silencio, pero ya no era del que separa, sino del que abre un espacio para algo nuevo. El amanecer llegó cortante con un frío tan profundo que hacía crujir las paredes de la cabaña. Eli despertó antes del sol como siempre, su aliento colgando en el aire como humo. La lumbre se había apagado y se apresuró a reavivarla antes de que el hielo se metiera en los muros. Miró hacia donde Nahara había dormido. No estaba. Por un instante el corazón se le agitó. No miedo, pero sí, ese viejo reflejo de quien lleva demasiado tiempo solo. Se puso de pie, miró la puerta. Seguía asegurada desde dentro. Entonces vio un rastro de huellas en la escarcha desde la manta hasta el rincón del barreño. Allí estaba ella arremangada, echándose agua fría en la cara, respirando fuerte con el golpe helado. Un trapo mojado colgaba del borde. Se estaba lavando. Eli se quedó quieto sin saber si debía decir algo. Al final volvió a la estufa y cuando el fuego prendió y el cuarto comenzó a entibiarse, Nahara se envolvió en una manta y se quedó de pie junto a la mesa
secándose las manos. Su piel estaba enrojecida por el agua, los nudillos gastados de tanto frotar. Su cabello mojado y peinado hacia atrás dejaba ver más de su rostro que nunca facciones duras, ojos cansados pero atentos vivos. «Te vas a congelar haciéndolo así», dijo Ellie suavemente. Ella se encogió de hombros. Lo necesitaba. Él asintió, lo entendía. Lavarse no era comodidad en esas tierras, era recuperar el control después de haber perdido demasiado. Desayunaron en silencio frijoles pan duro y café fuerte. Después Eli fue a revisar los caballos. Cuando regresó, Nahara estaba junto al fogón, frotándose la pierna. El vendaje se había corrido. «Necesita revisarse», dijo él. Ella no contestó de inmediato. Entonces, despacio, Nahara Skyhawk asintió. Ellie Rawlins se arrodilló a su lado y empezó a deshacer el vendaje, sus dedos rozando su piel al aflojar la tela. El corte se había abierto un poco, nada grave, pero en carne viva de tanto forzar la pierna. Había algo de hinchazón en los bordes. «La empujaste demasiado ayer», murmuró Ellie. Ella no discutió. Permaneció quieta, dejándolo revisar. Él humedeció un paño en agua tibia, lo escurrió y limpió la herida con cuidado. Su respiración cambió no por miedo, sino por la tensión del momento. «¿Estás bien?», preguntó él. «Sí», contestó ella, voz baja pero segura. Ellie volvió a concentrarse. Notó detalles: el borde de una cicatriz, a medio cerrar en la espinilla una marca cerca del tobillo. Huellas viejas. No era la primera vez que huía, quizá tampoco la peor. Pero lo había resistido todo sin quejarse, sobreviviendo a base de aguantar. Cuando terminó, tomó un poco de ungüento con los dedos y lo aplicó suavemente. El muslo de ella se tensó, pero no se apartó. El único sonido era el crujido del fuego. Pasó casi un minuto antes de que su voz rompiera el silencio. «¿Por qué me ayudas?». Ellie se detuvo un segundo pensando y respondió sin mirarla. «Porque a mi madre nadie la ayudó cuando lo necesitó». La frase quedó suspendida en el aire. Nahara no preguntó más. No hacía falta. Él vendó la pierna de nuevo, más ajustada esta vez, y se incorporó con las rodillas adoloridas. «Necesitas reposar un par de días. Todavía puedo trabajar. No tienes que demostrarme nada». Nahara lo miró entonces de verdad, no solo un vistazo rápido. Sus ojos se detuvieron en él, como intentando descifrar qué clase de hombre era. No por lo que decía, sino por lo que hacía cuando nadie lo veía. Ellie sostuvo esa mirada. Al final, ella asintió. Ese día, Ellie reparó herramientas mientras ella, junto al fuego, cosía pedazos de tela de la montura con mano firme. Él le había ofrecido sin comentario el viejo costurero de su madre, y ella lo aceptó sin preguntar por qué aún lo conservaba. Al caer la tarde, el viento golpeaba las ventanas con nieve como dedos, llamando desde fuera. Comieron un guiso de frijoles con raíces, y después se acomodaron a los lados del fuego. Ellie limpiaba su rifle. Nahara afilaba un cuchillo pequeño que él le había dado esa semana, el tipo de hoja que una mujer podía llevar sin levantar sospechas, discreta, peligrosa, en manos decididas. Antes de dormir, Ellie volvió a extender su manta cerca de la mesa, pero Nahara dudó. Lo miró no con temor, sino con otra pregunta muda. Él no dijo nada. Ella recogió una manta y la puso junto al fogón, más cerca que antes, y se acostó de lado, mirando hacia el fuego, no dándole la espalda. Él tampoco dijo nada, no se movió, pero supo que algo había cambiado. El silencio entre los dos ya no era frío. Estaba lleno de elecciones de confianza, ganada poco a poco de palabras aún por pronunciar. Esa noche, el fuego ardió despacio con un resplandor tenue, apenas brasas naranjas, que mantenían el cuarto tibio,
sin necesidad de más leña. Ellie se quedó en su silla, una mano sobre la taza de café ya frío, los ojos perdiéndose entre la ventana y el fogón. Afuera el viento apenas era un murmullo. No era tormenta todavía, pero se acercaba. Del otro lado Nahara yacía despierta bajo su manta, los ojos abiertos mirando las llamas, como si esperara una respuesta. No fingía dormir. Ellie había guardado silencio todo el día, en parte por costumbre, en parte porque no quería forzar nada que pudiera romper la frágil confianza que crecían entre ellos. Pero esta vez fue ella quien habló primero. «¿Lo extrañas?», preguntó con voz suave, clara, sin rodeos. Él la miró sorprendido, no tanto por la pregunta, sino porque la hiciera. «¿Extrañar qué? ¿Cómo era antes de que yo llegara?». Ellie lo pensó un momento. «Creía que me gustaba», respondió. Pero en realidad era lo único que tenía. Nahara asintió. No sonrió, pero algo cambió en su postura, menos tensión en los hombros, más calma en su respiración. «He guardado silencio mucho tiempo», dijo ella. «Lo imaginaba», contestó él. Ella se incorporó despacio, recogiendo las rodillas bajo la manta. La luz del fuego dibujaba sombras suaves sobre su rostro. Los ojos de Nahara Skyhawk estaban cansados, pero no de trabajo. Era ese cansancio hondo de quien ha cargado demasiado por demasiado tiempo. Ellie Rawlins se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, manos entrelazadas. «¿Alguien te hizo daño?», preguntó con voz baja, sin exigir, solo buscando entender. Ella no apartó la mirada, aunque tardó en responder. «Sí». Él asintió. No preguntó quién no hacía falta. «No esa noche». «Ya no estoy huyendo», añadió ella. Esa frase le apretó el pecho a Ellie. No por miedo, sino por el peso callado de aquellas palabras. No eran simples sonidos, era una decisión. Y eso importaba. Se quedaron un buen rato así, con la lumbre iluminando entre los dos. El espacio ya no era de extraños evitándose, sino de dos almas escuchándose, no con los oídos, sino con la presencia. Cuando Ellie se levantó para echar otro leño al fuego, lo hizo despacio, cuidando no romper ese instante. Acomodó las brasas con el hierro, avivó las llamas, y al girarse hacia la cama, vio que Nahara también se había puesto de pie. Ella caminó hacia él, quedándose cerca lo bastante para que él sintiera su calor en medio del aire helado. No dijo nada, no extendió la mano, solo lo miró a los ojos. Y eso bastó. Ellie no se movió. Nahara dio un paso más, apenas lo justo para que sus brazos se rozaran. Esperó. Y entonces, él hizo algo que no había hecho en años quizá, desde antes de la guerra. Antes de las pérdidas, antes del silencio, tomó su abrigo y lo colocó con cuidado sobre sus hombros. Ella contuvo el aliento, no de miedo, sino de algo más sereno, más íntimo. Cerró los ojos un instante, luego los abrió otra vez. No se apartó. Él tampoco. En un movimiento sencillo, más decisión que gesto, Nahara se apoyó en él, su frente contra la tela de su camisa, su hombro contra su pecho. No dijo nada. Ellie la rodeó con un brazo, apenas lo suficiente para sostenerla, no para retenerla. No hubo beso ni arrebato. Solo calor compartido en una habitación donde el silencio ya no era soledad. Ella permaneció así varios minutos. Sin palabras, se encaminaron hacia la cama. Ellie se sentó primero. Ella lo hizo a su lado, envuelta aún en su abrigo, eligiendo quedarse. Cuando él se recostó, ella lo siguió. Se acomodó junto a él, no debajo. Su cabeza junto a su hombro, una mano sobre su pecho, los dedos encogidos en la tela. El resplandor del fuego pintaba sombras en el techo, moviéndose sin estorbar. Ellie no la jaló, no intentó más. Solo respiró despacio, corazón firme. Ella estaba allí porque quería estar. Y eso lo era todo.
Al amanecer seguían juntos, en calma, en calor, en algo que aún no tenía nombre, pero era real. Había comenzado. Cuando la mañana llegó, Nahara se movió despacio, su cuerpo aún recogido contra el de Eli, su brazo descansando sobre ella, sin apretarla. Nadie se movió al principio. El fuego se había reducido a brasas rojas, y la cabaña estaba en silencio, salvo por el crujido leve de las vigas. Ella fue la primera en incorporarse. Ajustó su abrigo sobre los hombros, lo miró. Eli abrió los ojos. No había miedo ni arrepentimiento, solo un momento quieto entre ambos. Algo había cambiado, pero no se había roto. Al contrario, se había asentado. Él se sentó, también se frotó la cara, estiró las piernas. Luego se puso de pie. «Voy a hacer café». Ella asintió callada, aún medio envuelta en la manta. Sus ojos lo siguieron no con recelo, sino con presencia. Como si por fin lo viera, no como un hombre que podía ser peligro, sino como alguien que ya había demostrado que no lo era. No hablaron hasta que la olla comenzó a hervir. Entonces, Nahara preguntó suave, «¿Siempre viviste solo?» Eli no respondió de inmediato. Sirvió 2 tazas, le tendió una, y al fin dijo, «No siempre». Ella esperó hasta que él se sentó frente a ella. Él miró su taza, luego habló. «Mi hermano murió hace 6 años, una patada de un semental al otro lado del potrero. Lo enterré bajo el álamo del cerco. Desde entonces, quedé solo». Nahara no dijo nada, pero en sus ojos había un brillo que mostraba que entendía esa clase de pérdida. «¿Y tu madre?», preguntó al cabo. «Mitad comanche. Murió antes de la guerra. Fiebre. Mi padre después ese mismo año». Ella lo observó largo rato y al final dijo, «Quedo. Tu tierra es tranquila». Eli asintió. «Por eso me quedé». Nahara sostuvo la taza entre las manos apretándola como si guardara calor. Sus ojos volvieron al fuego, y entonces, sin que nadie lo pidiera, comenzó a hablar. «Mi madre me enseñó a pescar cuando apenas tenía 6 años. Decía que era la única manera de asegurarme de no morir de hambre». Su voz no temblaba al recordarlo, lo decía como si fuera un hecho, grabado en piedra, algo que formaba parte de ella sin vergüenza alguna. Eli Rawlins no la interrumpió. «Murió durante el verano del fuego», continuó Nahara Skyhawk. «Los soldados bajaron por el cañón buscando a una partida de guerreros. No los encontraron. Quemaron todo de todas formas». No dijo más. No hacía falta. Eli se inclinó hacia adelante, codos apoyados en las rodillas. «Lo siento». Ella negó suavemente con la cabeza. «Eso fue hace años. Sobreviví». Pero el silencio después de esas palabras reveló más que la confesión misma. Eli conocía ese silencio, había vivido dentro de él casi toda su vida adulta. Esa mañana comieron sin prisas. Luego Nahara tomó la canasta de huevos sin que nadie se lo pidiera y salió a la nieve. Desde el porche, Eli la observó. Caminaba como si ya perteneciera a ese lugar, no solo a la tierra, sino también a su lado. Las gallinas se agitaron con su presencia, pero no se asustaron. Se habían acostumbrado a sus pasos, a sus manos. Ella les murmuraba algo mientras trabajaba palabras que Eli no entendió quizás ni siquiera en inglés. Sonaba a consuelo. Pasaron el día entre quehaceres sencillos, cortar carne, revisar el gallinero, limpiar el techo del granero de la nieve reciente. Eli le mostró cómo controlar el tiro de la chimenea. Nahara, a su vez, le enseñó a torcer tiras de tela para encender el fuego como su madre le había enseñado. Ambos aprendiendo, ambos enseñando. Y al caer la tarde, Nahara le devolvió el cuchillo que él le había regalado. Eli arqueó una ceja. «Algo anda mal». Ella negó. «No, ahora confío en ti». Él miró la hoja un instante y luego con calma
la devolvió a su mano. «Quédate con él». El silencio se impuso otra vez, pero era un silencio lleno de sentido. Esa noche Nahara no esperó a que la lumbre se apagara ni que la cabaña quedara en penumbras. Caminó directo a la cama y se tendió a su lado sin vergüenza, sin dudas. Eli la siguió tirando la manta sobre ambos. Sus manos se encontraron en la oscuridad, no buscándose con desesperación, sino descansando juntas. Más tarde, ella susurró contra su pecho un nombre en una lengua que él no comprendía. Pero no necesitaba entenderlo, la forma en que su voz se quebró le bastó para sentir el peso de aquel recuerdo. No preguntó. Ella le había entregado un pedazo de sí misma, y eso era suficiente. Al terminar la semana, la cabaña ya no era solo de Eli, era de ambos. Las herramientas volvían a su sitio, pero colocadas de otra forma. Las repisas lucían más ordenadas, el suelo más limpio. Los silencios ya no estaban llenos de sospecha, sino de atención. Cada gesto decía, «Sigo aquí, no me iré». Fuera la tierra se endurecía bajo la nieve. Dentro algo se encendía lento, constante, algo que no necesitaba nombre todavía. El cielo llevaba días pesado, de un gris que presagiaba otra tormenta. Aunque el temporal no llegaba, el frío se metía hasta en los huesos de la tierra. Eli y Nahara habían caído en una rutina tan firme que incluso sus silencios parecían parte de la estructura, como los troncos en las paredes o el viento en las contraventanas. Compartían todo: faenas, comidas, calor, sueño. Pero la calma era frágil no por lo que había entre ellos, sino por lo que aún existía más allá de las colinas. Y en la tercera mañana de la segunda semana de nieve, esa calma se resquebrajó. Eli había salido a revisar el cerco después de una noche de viento fuerte. Nahara estaba ocupada con las gallinas detrás del corral. El aire era helado pero soportable. Hacía días que no caía nieve nueva, solo la escarcha que se desprendía del techo del granero. Entonces los vio 3 jinetes. Lejos todavía, quizá a media milla, cruzando la loma del este, en fila lenta. No galopaban ni parecían apurados, solo avanzaban. Pero sus siluetas no eran las de cazadores ni rancheros. 2 erguidos en la silla demasiado limpios. Uno con un sombrero demasiado alto para ser campesino. Los otros 2 con abrigos oscuros. No llevaban alforjas ni presas ni herramientas, solo armas. Eli no levantó la mano, no hizo seña alguna. Se apartó del sendero y se agachó tras un montículo bajo cerca de los árboles. Lo siguió con la vista hasta que desaparecieron detrás del risco del sur. Sus manos estaban firmes, pero el estómago se le retorcía no de pánico, sino de preparación. Entonces giró y regresó a paso rápido hacia la cabaña. Eli Rollins regresó a la cabaña, cortando por entre los árboles, las botas crujiendo fuerte contra la tierra helada. Al entrar Nahara Skyhawk, ya lo estaba mirando. Ella lo leyó en su rostro antes de que él dijera palabra. 3 jinetes, murmuró él, en la loma del este. Su expresión apenas cambió, pero el aire se le atoró en el pecho. ¿Los conoces?, preguntó Eli. No. Segura ella asintió. Pero están buscando, no van de paso. Sí, gruñó él. Me lo imaginé. Fue hacia el rincón, revisó el rifle y luego el revólver. Ambos cargados, ambos listos. Nahara se quedó junto al fogón, la mano aún aferrada a la cuchara de madera con la que había estado removiendo la olla antes de que él entrara. ¿Quieres que me vaya?, preguntó. Su voz era pareja, pero debajo había un filo duro. No era miedo, no era súplica. Eli la miró de veras. No. Ella lo observó un largo rato. Si preguntan, ¿qué dirás que no estoy escondiendo a nadie? Hizo una pausa. Y es verdad. Ya no te escondes. Los ojos de Nahara se suavizaron apenas. Aún así se prepararon. Eli la llevó afuera
y le mostró el sendero lateral que se internaba en los pinos detrás del granero, donde la tierra se hundía lo suficiente para cubrir huellas mejor que la nieve abierta. No era un plan de escape, solo una precaución. Dejó el rifle en la casa, pero el revólver lo mantuvo cerca a la vista cuando salió a cortar leña esa tarde. No quería parecer un hombre esperando problemas, pero sí quería que cualquiera supiera que no estaba desarmado. Ese día, los jinetes no volvieron, pero dejaron su sombra. Esa noche, tras terminar las faenas y apagar las lámparas, Nahara no se acostó junto al fuego. Caminó directo a la cama sin titubear, con movimientos medidos y los ojos fijos. Eli permaneció un instante frente al fogón, sintiendo el peso de lo que ella no había dicho. Luego la siguió y se sentó a su lado. «Si vuelven», dijo ella en voz baja, «y si traen más con ellos, no vendrán, pero si lo hacen». Su voz firme no suplicaba, no pedía. Solo ponía en palabras lo único que no podía soportar. «No dejes que me lleven». «No lo haré», respondió él. Ella tomó su mano y él la dejó. Esa noche casi no durmieron. Permanecieron juntos, respiración y calor compartidos, bajo mantas pesadas, los cuerpos quietos, los oídos atentos al viento. Y en ese silencio, en la mente de Eli, se fue abriendo paso un nuevo pensamiento. No miedo, no duda, sino algo más agudo. ¿Qué haría? ¿Hasta dónde llegaría para proteger esto? Él no había pedido que ella llegara allí. No lo había planeado. Pero estaba. Y lo que habían levantado, aunque callado e incompleto, era más real que cualquier cosa en años. Ya no era una visita. Ya no era alguien de paso. Era hogar. Y ahora que sabía lo que eso significaba, no pensaba renunciar a ello. Ni ante hombres con preguntas, ni ante el pasado, ni ante nadie. Los jinetes regresaron al cuarto día. No venían a toda prisa ni como una partida de caza. Solo ellos, pero distintos, el del abrigo limpio y el de ojos estrechos, montando demasiado erguido, como quien nunca ha trabajado la tierra de verdad. No levantaban el rifle para amenazar, pero tampoco lo ocultaban. Eli los vio antes de que llegaran al portón. No se escondió. Estaba de pie en campo abierto, con el abrigo puesto, el revólver al costado, y una mano descansando en la baranda de la cerca. Nahara no se veía. Estaba dentro, como habían acordado, mirando tras la cortina. El jinete que iba adelante inclinó el sombrero al detenerse. «Buenos días». «Buenos», respondió Eli seco. «Estás lejos del pueblo», dijo el hombre. «Solo pasamos. Mi nombre es Boone Slater, trabajo con el juez Cyrus Blevin en Laramie. Hemos seguido un rastro por un tiempo. Oímos que quizás hayas tenido visita». La mandíbula de Eli permaneció firme. «Aquí no recibo huéspedes. Solo trabajo mi tierra». El segundo hombre, Frank Cotter, miró hacia el granero. «¿Has visto pasar a una mujer por aquí, una apache de 20 y tantos? Dicen que iba hacia el oeste a pie. Quizá herida». Eli no pestañeó. «¿Ven huellas en esta nieve?» Jed Polk se removió en la silla de montar. «Nadie acusa. Solo preguntamos. Hay recompensa no por atraparla», agregó rápido, «sino por información». Algunos decían que solo querían asegurarse de que ella estuviera bien. Eli Rollins sostuvo la mirada de aquellos hombres durante un largo momento y luego respondió con voz firme. «La gente que realmente se preocupa no manda jinetes armados con rifles y recompensas». Los forasteros se miraron entre sí. Jed Polk carraspeó. «Escuche, señor Rollins. Hay una familia en Rock Hill, la familia de un predicador. Perdieron a un hijo en un asalto cerca de Red Fork. Vieron a una joven apache huyendo del lugar. A la gente del pueblo no le importan los detalles. Solo quieren a quién culpar». «¿Y cuál es la verdad?», replicó Eli seco como la tierra en sequía. Polk tragó saliva. «La verdad
Dijo con cautela que ese muchacho intentó tomar algo que no le pertenecía, y la muchacha se defendió. El rostro de Ellie no se movió un ápice. Polk se inclinó un poco en la silla de montar. Mire, a mí no me importa lo que pasó, pero tengo hombres que seguirán merodeando por aquí hasta estar seguros de que ella no se encuentra en este rancho. Ella no está aquí, contestó Ellie. Polk asintió despacio. Está bien. Giró su caballo sin más palabras. Frank Cotter vaciló un instante, pero terminó siguiéndolo. Ninguno miró atrás. Ellie observó cómo desaparecían tras la loma el sonido de los cascos, perdiéndose entre los árboles. Exhaló entonces, no con alivio, sino con un peso que caía definitivo. Se dio vuelta y regresó a la cabaña. Dentro, Nahara Skyhawk estaba de pie junto a la mesa, inmóvil como piedra. ¿Se fueron?, preguntó ella. Sí. No preguntó qué habían dicho. No hacía falta. Caminó hasta el fogón y sirvió 2 tazas de café con manos firmes, sin titubear. Ellie se sentó frente a ella, tomó la taza, bebió y por fin preguntó. «Era cierto, ¿verdad, lo que dijeron?» Nahara asintió. «El hijo del predicador me encontró cerca del arroyo. Dijo que me ayudaría, pero intentó llevarme de regreso. Decía que pronto sería propiedad de alguien. Yo corrí. Él me siguió. Yo llevaba un cuchillo. ¿Lo mataste?» No esperé a ver. Ellie asintió lentamente. Hiciste bien en no esperar. No hubo juicio en sus palabras, ni reproche, solo comprensión. El resto del día lo pasaron como siempre, partiendo leña, revisando trampas, reforzando la puerta del granero ante la tormenta que se avecinaba. Pero algo había cambiado. La sombra que ella había traído consigo aquel primer día se había roto por fin. Esa noche Nahara no aguardó a que él se acercara. Fue ella quien lo buscó sin palabras, sin silencios incómodos, solo con su presencia. Se recostaron juntos, ya no como fugitivos, ni como sobrevivientes, sino como algo más firme, algo escogido. Con la primavera, la nieve empezó a derretirse. El arroyo detrás del granero volvió a correr con fuerza, y el aire olía a tierra húmeda y pasto nuevo. Nahara plantó hierbas en la ventana, algunas de su niñez, otras que Ellie nunca había visto. Tallaba utensilios de hueso para la cocina. Ellie le construyó un estante nuevo para secarlos. Juntos empezaron a ir al pueblo. Nadie hacía preguntas. La palabra de Ellie bastaba. Cuando alguien la miraba, solo era una vez, luego apartaban los ojos. La tierra tenía sus propias reglas. Y la gente también. Para cuando llegó el verano, las gallinas se habían duplicado. El huerto rebosaba de calabazas y papas, y Ellie había añadido otro cuarto a la cabaña. No para visitas, solo para guardar, porque cama había una sola. Una noche, mientras se sentaban en el porche, Nahara le tomó la mano. Ellie la miró, el rostro iluminado por los últimos reflejos anaranjados del sol, escondiéndose tras la sierra. «¿Crees que siempre estaremos aquí?», preguntó ella. Él no dudó. «Yo no me voy a ninguna parte». Ella asintió y sonrió. No era una sonrisa de cortesía, sino de certeza. La certeza de que ya no había más caminos de huida, ni más noches escondida en graneros. Estaba en casa. Y él también.